Bienvenidos a un episodio más de Quedamos en Eso. El día de hoy nos acompaña Néstor González. Bienvenido. Pura vida, muchas gracias por la invitación, por tenerme por acá, Toda una institución en varias áreas por ahí, ma. por ahí, multifacético. Excelente. Bueno, ¿quién es Néstor? Bueno, ahí, es una pregunta complicada siempre de responder. Eh, Ahorita, en este momento, a mis 43 años, me gustaría decir que soy una persona que ha incurrido, que ha experimentado en muchas áreas. Ahorita me estoy desarrollando como tatuador, lo cual hago hace 17 años. Soy artista, tatuador, tengo un estudio de tatuajes, mi estudio tiene 15 años, se llama Sailor's Grave, es uno de los estudios más viejos de Costa Rica, el primer estudio dedicado totalmente al estilo tradicional americano, bueno, tradicional en general, americano, oriental, de tatuajes, somos 8 tatuadores en la tienda, es uno de los estudios más grandes también, reconocidos acá en Heredia, en Costa Rica y también muy orgullosamente fuera del país, en muchos lugares. Eh, Fui comediante, tuve mi etapa de stand-up comedy, todavía a veces me invitan y a veces me mando a hacer open mics y es algo que disfruto muchísimo, subirme a un escenario, y vacilar y entretener y hablar paja. El storytelling es una de las cosas que más me cuadra, mis amigos dicen que soy un jetón, que soy un exagerado, pero yo creo que es parte de la banda. Eh, Fui caricaturista del Tico Times, 8 años, hice caricatura. Siento que el tema del humor también lo pongo en los tatuajes. Eh, Soy chef amateur, bueno, no chef, cocinero. Me gusta muchísimo la comida. Me Ujú. gusta muchísimo comer, me gusta muchísimo viajar a probar comida a otros lugares. Enamorado de México y de la comida mexicana y por ende hace un par de años tengo un proyecto, un restaurante, un emprendimiento de comida mexicana ahí en Heredia Centro, a la par del estudio de tatuajes, que es un restaurante de comida mexicana, pero de especialidad en chilaquiles, que esa es como la propuesta de valor que no existe en el país. O sea, hay muchos restaurantes mexicanos, Ujú. pero hay un restaurante de especialidad en chilaquiles y ese es el mío. Ya el restaurante tiene año y medio y nos está yendo bastante bien. Ahí estamos luchándola, no, uno no baja la guardia. Eh, Hace poquito, recientemente, empezamos con un proyecto inmobiliario en Guanacaste con mi hermano. Compramos una propiedad en Marbella y estamos empezando a desarrollar por allá unos Airbnbs, unos bungalows, unos locales comerciales. Entonces, de nada, las manos llenas, paso bastante ocupado, tengo un montón de cosas. Y encima de todo eso, el proyecto más importante que son mis dos hijos, Soy papá divorciado desde hace casi 6 años que me divorcié. Mis hijos viven conmigo, el mayor full time y el menorcillo pasa mucho rato conmigo, pero ese sí se va con la mamá a ratos. Pero entonces, esos más son los que, son dos hombres, dos varones, adolescentes, 14, 16 años. Entonces, ellos también me roban mucho tiempo, quiero dejarlos al cole, que estar pendiente, que si las tareas, que si se le rompieron las tenis, que se cayó en patineta, que se agarró, que tiene novia, que, uy, madre, viera. Entonces, todo eso siento que es una vara es una célula y un mundo tallado, pero muy lleno de cosas, muy ocupado, por dicho. Sí, o sea, es como un multiverso el asunto ahí. Totalmente, ¿Y cómo hace para tener tanto en el plato y rendir con todo, man? Vieras que siempre me he considerado una persona muy ordenada, muy disciplinada. Eh, Creo que soy muy competitivo también y no me gusta perder. Entonces siento que la sensación de fracaso, de que algo no me salió, me abruma, Entonces, para que eso no suceda, para que yo no tenga que experimentar de que fracasé, que no logré hacer algo, y no fracaso en el sentido como que en serio perdí, pero es como que lo que me gusta es ser ordenado. Entonces, si trato de planificar mis días como día a día, me gusta tener un plan. Si no tengo plan, me cuesta moverme. Entonces, eso es lo que hago, ser muy ordenado. Normalmente no hago planes a muy largo plazo porque no sé, también me gusta mucho viajar, como te decía ahora, y el tema del tatuaje me permite viajar y trabajar en otros lugares. Entonces salgo mucho a tatuar a otros países. Normalmente Estados Unidos es como el país donde más voy por cuestiones de economía. La plata los tatuajes son mucho más caros, se cobran mucho mejor. Tengo muchos amigos y estudios donde puedo llegar y hay algún par de convenciones de tatuajes en Estados Unidos, las cuales hago todos los años ya como religiosamente. Entonces ya tengo mis clientes, gente que llega, etcétera.
Entonces, por eso no hago planes a muy largo plazo porque no sé dónde voy a estar, pero por lo menos como mes a mes, semana a semana y definitivamente día a día. Normalmente lo que hago es que en las noches, antes de acostarme, hago una lista de lo que me toca hacer al día siguiente. Y yo no sé si eso es toco o es majadería mía, pero como el hecho de ir marcando, siempre hago la lista con checks en el teléfono, que uno le da checks. Ajá. Entonces, al final del día, ver la lista toda amarillita que dice todos los checks me da una sensación de logro, de accomplishment muy fuerte. Entonces siento que eso es lo que, de esa forma me retribuyo, como que yo mismo me digo, bien hecho, lo logré, ma. Entonces siento que es eso, es orden y disciplina, creo, para poder sacar todo. Sí, igual eso, ese tema de como de ya marcar la tarea, ya sea bueno, en el cel o Ujú. en papel, yo sinceramente no puedo con papel, o sea, yo escribo rapidísimo, soy atarantadísimo, entonces me estreso más, pero más, eso es como una recompensa y eso en el cerebro y si se le hace un bien Sí, ahí. yo creo que bueno, yo sí lo hacía antes en papel y mantenía como un planificador, pero yo creo que ya la época y la herramienta del celular es una herramienta muy poderosa que tenemos en la mano casi que todo el tiempo. Entonces yo casi que sí, ya está todo migrado a digital, pero definitivamente sí, sin esas tareas no podría ser. También tengo como, en mi cabeza, soy una persona como muy orientada, me gusta hacer plata y es una hora como, yo quiero hacer plata y quiero hacer negocios y quiero crecer y quiero comprar otra casa y quiero cambiar el carro. Entonces, todas esas varas a mí me hacen sentir que lo que más valioso tenemos en realidad no es la plata, es el tiempo. Y el tiempo es lo que invertimos para poder transformar eso en dinero, para poder pagar nuestras cuentas, nuestras cosas, para poder pasear, disfrutar, comprar cosas que necesitan mis hijos, etcétera. Pero entonces, el hecho de aprovechar el tiempo, o más bien, desaprovechar el tiempo, para mí es algo muy pesado. Entonces, a mí me cuesta mucho como sentarme a hacer nada. Siento que estoy perdiendo el tiempo y me Ujú. siento malísimo al respecto. A pesar de que he tratado de incorporar en mi lista de tareas y en la lista de las cosas que hago tiempo para descansar, porque es necesario y ya no tengo 20 años, entonces necesito ese tiempo de descanso. Generalmente es como el domingo, es el día que yo recargo, siento como que ya se acabó la semana, el domingo me voy a quedar en la casa, voy a ver una serie, voy a ver una película, voy a comer algo rico, me voy a acostar temprano, etcétera. Que yo sé que el domingo, yo siento que todos los días, yo uso mucho la metáfora que mi día, digamos, el despertador, yo siento que es como esas pistolas de las carreras, ¿no? Como que suena un balazo y es a correr. Ajá. Así son mis días. O sea, yo escucho el despertador y es corra. Corro a alistarme, levante a mis hijos, que esos más corran, que se alisten, que se bañen, mientras yo les hago el desayuno, saco al perro, le doy comida al perro, ¿dónde está el gato? Listo la ropa que tengo que llevarme al gimnasio, porque después me baño después del gimnasio, y es correr y correr, salgo al gimnasio, me voy a bañar, llego a la tienda, desayuno, voy a hacer mandatos, todo el día es una carrera, cuando llego a la casa es como, ya, llegué a la meta, ya, puedo descansar, pero todo el día siempre es como muy lleno de cosas, mucha carrera. Y aquí, digamos, llega a la casa y dice, a esta hora descanso y me desentiendo de todo. Sí, vieras que es gracioso porque este es un tema, antes de pandemia, yo llegaba siempre muy tarde a mi casa. Y hay varias razones. Bueno, primero, eh, bueno, yo me divorcié en el 2018. Entonces hubo como una transición ahí. Porque antes, cuando yo estaba casado, pues mi esposa me ayudaba mucho con el tema de los chicos, de mis hijos. Y yo me encargaba totalmente nada más del negocio. Entonces yo no estaba pensando que se había que recoger a mis hijos, que si llegaban a la casa, que si lo que sea. Yo estaba enfocado en trabajar. Y el tema del tatuaje, la gente que se tatúa y que nos puede pagar los tatuajes, normalmente es gente que bretea. Entonces salen del trabajo entre 3 4 5 6 7 de la noche. Entonces los momentos más llenos del estudio de tatuajes son las noches, entre semana, y los fines de semana. Entonces yo estaba acostumbrado inclusive que yo podía llegar a la tienda hasta a mediodía empezar a trabajar porque el rato fuerte como el rush era en la tarde y llegaba tarde. Eh, Después del divorcio ya me toca como hacerme cargo de mis hijos, esos más pobrecillos son bien militares y bien soldados porque la buseta los recogía del colegio, de la escuela que estaba en ese momento, los llevaba a la tienda y esos más pasaban toda la tarde en la tienda. Ahí almorzaban, hacían tareas, yo los mandaba más allá cambios, hay un segundo piso que hay como una cocinita, y ahí tenían un tele con un play. Ah, Pues uno jugaba play y el otro más estaba en la compu viendo YouTube y cambiaba y todo, pero para ellos era bien cansado. A veces nos daba 8 9 de la noche, ya sabríamos para la casa, coman algo y acuéstense porque el día siguiente a las 5 otra vez para arriba porque iban para la escuela. Pero llegó pandemia y pandemia nos obligó a cerrar un tiempo. ujú.
Cuando finalmente pudimos abrir otra vez, que de hecho trabajamos un tiempo con las cortinas cerradas, solo la gente con cita, tenían que llegar solos, sin acompañantes, con máscara, etcétera. Y pasó algo muy curioso, los estudios de tatuajes no estaban comprendidos en ninguno de las áreas de los negocios que decían en las noticias que podían abrir o cerrar. O sea, nunca las noticias decían, bueno, los tattoo shops pueden abrir de tal hora a tal hora. No se decía. Entonces yo no sabía, no estaba seguro si podía abrir o no podía abrir. Yo en mi cabeza lo que decía es, bueno, yo puedo abrir, voy a compararme con las barberías y los salones de belleza, que al fin de cuentas es un servicio a gente, con público, etcétera. Entonces yo decía, bueno, si ellos pueden abrir hasta las 5, yo puedo abrir hasta las 5. Si ellos pueden abrir hasta las 7, yo abro hasta las 7. Ujú. Entonces yo no me la jugaba. Pero el tema es que nosotros trabajamos con la cortina cerrada, la cortina del local es perforada. Entonces, después de las 5 o 6 que oscurecía, si alguien estaba adentro tatuando, la luz se veía. Entonces, de afuera se notaba que había alguien trabajando. Ok. Entonces, nosotros normalmente abrimos entre 10 y 11 de la mañana. Como te digo, las mañanas son bien muertas, casi siempre entre semana, y trabajamos hasta más tarde. De hecho, ahorita que son casi las 8, hay gente tatuando ahorita en el estudio. Pero en pandemia, a las 5 había que alarma. Y entonces empezamos a abrir a las 7 8 de la mañana. La gente llegaba temprano a tatuarse, etcétera. Y mucha gente estaba trabajando desde la casa, no podían ir a la playa, no podían viajar, no había guaro, no había fiesta. Entonces la gente tenía plata para tatuarse. Más bien el año de pandemia fue un año muy bueno para nosotros. A nosotros nos fue muy bien. Pero entonces ese año de pandemia que estuvimos trabajando temprano, a mí me hizo dos cosas. Darme cuenta que si la gente quiere puede sacar algo. Que yo no tengo que hacer, yo trato de acomodarme a mis clientes, pero también el cliente tiene que acomodarse un poquito a uno. Sí. Como que logré encontrar ese medio. Entonces, de ahí en adelante yo le dije a la gente, bueno, mae, yo no voy a salir más tarde de las 7 8 o lo más tarde que yo salgo del estudio. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, tengo hijos, quiero llegar a mi casa, cenar con ellos, a verlos, saludarlos, hablar un rato con los más y necesito descansar. Entonces, yo soy un mae a dormir temprano. Yo 11 lo máximo, 10 casi siempre ya estoy entre el sobre. Siempre, siempre. Sí, porque me levanto a las 5 de la mañana todos los días, mae. Entonces, sí, sí, yo soy pésimo para trasnochar. Digamos, yo quedarme en fiesta, yo me voy a dar unos compas, a echarme unos tragos o lo que sea, y a las 12 ya estoy bostezando, así mucho. ¿No? Yo soy de temprano. Y más bien soy una persona muy madrugadora, yo me levanto temprano. Casi nunca suena el despertador, lo apago antes de que suene. Y yo ya a las 5 estoy arriba y estoy activo. Entonces, vi esas dos razones, me hicieron, la gente se puede acomodar y la verdad es que a mí me gusta llegar temprano a mi casa. Entonces yo trato de que la última cita sea por ahí, man, como a las... Normalmente atiendo una en la mañana, que es entre 10 y 11. Tengo un rato para almorzar, ahí entre 2 3 de la tarde. Y la segunda cita la tiro de 3 empezando a las 3 o empezando a 3 4. Y ahí terminando 5 6 7 como te digo, lo más tarde a las 8. Y así manejo yo mi horario. Pero en la tienda, como te decía, son 8 tatuadores y cada quien maneja su agenda. Normalmente los domingos está cerrado, pero hay domingos que los muchachos me dicen, jefe, tengo cita mañana, voy a venir a trabajar, dele. Ellos me avisan porque el estudio sí tiene como un sistema de alarma y cámaras que me avisan. Entonces, si no me avisan y abren domingo, obviamente yo me asusto. Pero hay gente que a veces estamos abiertos domingos, a veces estamos abiertos temprano, a veces nos quedamos más tarde. De hecho, el estudio no tiene horario. O sea, cada quien va y atiende a sus clientes cuando puede y cuando tiene clientes. Eso está muy tuanis, es como Sí, muy sí, sí. flexible, digamos. Sí, 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 sí. Yo no veo a mis tatuadores, yo no los veo como empleados, no, o sea, ninguno tiene que cumplir un horario. Somos como colaboradores, todos son compitas que nos dedicamos a lo mismo y me ayudan a jalar la carreta, porque de otra forma yo no podría, digamos, mantener y pagar el espacio que tenemos, que es un espacio muy grande, muy chiva, muy cómodo, yo solo, o sea, solo con mis tatuajes no me daría para mantener. En Ujú. cambio, entre todos, pues sí, sí da. Eso es un equipo, más, de verdad. Excelente. Ma, ahora que usted mencionaba de ir al gimnasio y demás, se me viene la pregunta como, ¿qué deportes ha practicado? Y si está practicando alguno ahorita. Nada, vacilón, yo en el cole jugué básquet mucho tiempo, me encantaba, me encanta todavía el básquet, pero ya estas edades y unas rodillas de galletas soda, man, no dan para mejenguear, lastimosamente ya no juego básquet. Eh, en pandemia empecé a practicar artes marciales bueno, yo ya había empezado a practicar y a entrenar boxeo con un Ujú. compita, el Gori, que es un entrenador de boxeo súper bueno, que también es cliente. Tengo esa ventaja que yo por mi trabajo conozco mucha gente y casi la gran mayoría de mis clientes puedo decir que tengo la dicha que llegan como clientes
y terminan convirtiéndose en amigos. De hecho, ok. mis mejores amigos, casi todos, son gente que llegó como cliente al estudio y ahora son amigos así muy, muy estrechos. Al Gori lo conocí por ahí y el maestro entrenador de boxeo súper bueno y el maestro empezó a darme clases, empecé como a boxear con él, me gustó mucho como la dinámica del boxeo y cuando cayó pandemia y todo el mundo en la vara de la encerrona a buscar qué hacer, de moverse, etcétera, eh, el segundo piso del estudio por un momento lo transformamos en un gimnasio de artes marciales. Muy Le bien. compramos un tatami a una gente que había cerrado una academia y todo el segundo piso era tatami. Teníamos un cliente que era profe, de hecho, que fue campeón mundial, Adrián Coto, el murió, pero ese era el que nos daba clases. Y empezamos a entrenar Yuji, era campeón mundial de Jiu-Jitsu, entonces empezamos a entrenar Jiu-Jitsu. Y de ahí, bueno, mi compita Max, que es uno de mis mejores amigos, ese lo subieron a Morada y Max nos empezó a dar clases también de Yuji. Y Max es un mae que ha entrenado y ha hecho artes marciales de lo que vos te imagines, judo, taekwondo, mae, sobre todo Tai, el más profe de Tai, Krav Maga, defensa personal, pero más de que ese mae camina, yo creo, sí, desde chamaco siempre. Entonces, ese mae nos empezó a entrenar a mí y a mis hijos, que era la idea como para mantenernos activos, porque mae, mis hijos encerrados todo el día en la choza, pegados a la compu, en clases, jugando play, no salían, no hacían nada. Entonces yo en el afán de buscar que los maes hicieran actividad física, empezamos a entrenar ahí en el estudio con este Adrián Coto, con Gori entrenábamos boxeo, Max nos daba Muay Thai, después nos daba Yuji, clases de defensa personal, hicimos con el mae y como que nos mantuvimos ahí un montón. Después, cuando ya pasó la pandemia, ese tatami, se lo regalamos, bueno, se lo donamos a un compita que creo que Luis Carlos es café o negra, tiene una academia en Virrey y ahí estuvimos yendo también a entrenar Yuji. Yo me subí la rodilla en serio gacho, entonces no volví a entrenar jiu-jitsu. Ahorita tengo varios años, ya voy para 4 años de estar entrenando en un gimnasio ahí en Heredia, que es un gimnasio de funcional, que es un entrenamiento más que nada como enfocado a la parte de fuerza, movilidad y mucho como de terapia, más bien. Ahí va mucha gente como a rehabilitarse, de hecho es vacilón, porque no es un gimnasio tradicional ni típico, no es el gimnasio así de máquinas, de pesas, Ajá. de fisicoculturistas, no, es una vara como enfocado hacia la salud, y vieras que ya tengo casi 4 años de estar yendo, finalmente le agarré como el gusto, e incorporé eso en mi rutina, que es una vara que antes me costaba muchísimo. Estuve en muchos gimnasios y iba unos meses y me salía y me agüevaba y subía peso y bajaba peso. Ahora en este gimnasio tengo mucho tiempo de ir sin falta, o sea, voy 3 veces por semana, tampoco es que me mato, man. Ujú. Pero sí, ahorita lo que estoy practicando es eso, más que nada, es un entrenamiento funcional, como enfocado a la parte de salud, de bienestar, de estar bien, de movilidad y de fuerza. Ocasionalmente me echo una mejenguilla ahí con los compitas, que de pádel, que de tenis. eh, con mis hijos a veces nos echamos igual unos tirillos de básquet, ahí en la casa tenemos un arito. Me gusta mucho el buceo. De hecho, hace tiempo no buceo, pero en pandemia sacamos la licencia de buceo, mis hijos y yo, y estuvimos practicando buceo un tiempo. Lo que pasa es que es un deporte muy caro, es una disciplina muy cara. Cada vez que uno va a bucear es un poco plata, hay que pagar lancha y equipo, etcétera, etcétera. Pero, en Costa Rica es un lujo, bucear en Costa Rica es un lujo. Pero sí, me gusta mucho como la actividad física y salir y estar Estar en afuera. movimiento aquí. Sí, 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 sí. Creo que también es mucho como con mi personalidad, de todas las cosas. Pero no puedo quedar quieto, que siento que estoy perdiendo el tiempo, si no estoy haciendo nada. Pero, mae, súper estratégica esa decisión de estar siempre como en ambientes donde involucre esa actividad, Sí, digamos, de claro. estar pellizcado. Ahora que, bueno, menciona a sus hijos, mae, cómo es ser papá moderno, con tanta tecnología, con Ay, tanta cosa. vieras que es muy difícil. Yo creo que tengo un muy buen amigo, Marquito, que Marco tiene un dicho que el mae dice, todos los papás se cagan en sus hijos de una u otra forma, Todos los papás lo vamos a hacer, porque somos seres humanos y al final Sí. de cuentas siempre nos vamos a equivocar. Obviamente todos los papás, bueno, no obvio, pero todos los papás, yo creo que los buenos papás creemos que estamos tomando las mejores decisiones para nuestros hijos, pero no siempre son acertadas, o sea, no siempre es así. Yo, desde que me convertí en papá, pensé que iba a ser un papá que iba a ser muy moderno, que para mí iba a ser muy fácil, porque yo sabía lo que era ser adolescente y me había bailado a mis papás y sabía lo que era irse de fiesta y yo tomaba desde alcohol y fumaba y así, yo decía, yo con mis hijos voy a hacer así y esa, y no, o sea, totalmente la tortilla se volvió, es otra cosa. Primero que ya los chamacos hoy en día no son iguales a como era yo en la Ujú. adolescencia. Entonces es un adolescente
todo lo que yo sabía de ser adolescente ya caducó, es inválido, no sirve, o sea, mis hijos son adolescentes, a ver, que si bien sí hacen cosas normales de adolescentes, y yo digo, más, sí, esto es normal porque este man tiene 15 años y por eso se jaló esa torta, o lo Ujú. que sea, pero es muy distinto, o sea, la tecnología juega un papel muy importante, eh, los gustos, las cosas que los más hacen ahora no es lo mismo que uno hacía a esas edades, y después hay otro montón de temas progresistas que para un ma que nació en los ochentas y se crió en los ochentas y noventas, para mí yo decía, bueno, mi tata me regañó porque tenía el pelo largo, porque usaba aretes y yo o los tatuajes y yo esa vara, entiende, para mí era súper relajado. De hecho, yo mi hijo, o sea, mis hijos los dos ya están tatuados y mi hijo mayor se empezó a tatuar a los 15 y está muy bien tatuado, etcétera. Y para mí eso no es tema. Pero llegaron otros temas que yo nunca me los esperé, que me agarraron por sorpresa. Mi hijo llegue y se vista de mujer y se pinta las uñas y se maquille y yo le digo, ma, pero usted es gay. Y me dice, no, papi, yo no soy gay. A Ujú. mí me gusta esta, y son varas como que yo no entiendo, o sea, ya son varas que me cuesta entender. Eh, que lleguen con amigos y me digan, papi, él es Tony, pero yo una chiquita, y yo, ma, ¿cómo me refiero? ¿Cómo hablo con esta persona? ¿Cómo manejo estas cosas? Me ha costado mucho, ma, y he tenido que aprender mucho de la mano de ellos. Eh, y me he equivocado muchísimo y he tenido que pedir perdón muchas veces, he tenido que retractarme de actitudes, de cosas que he dicho, de acciones que he tomado, porque me di cuenta, puña madre, me equivoqué, esto no está bien. Pero yo siento que ahí voy, más, creo que es un proceso y tanto mis hijos están aprendiendo a ser adultos como yo estoy aprendiendo a ser papá. Entonces, sí, a veces son unos huevazos, mae, cuando mis hijos llegan y me cuentan varas que yo no estaba esperando. eh, Temas de sexualidad, hablar con los más. Yo pensé que esa hora lo tenía dominadísimo y que iba a ser facilísimo. Y resulta que la sexualidad estos días es muy distinta a lo que era la sexualidad cuando yo estaba en el colegio, man. Ujú. Entonces me ha tocado pedir ayuda, me ha tocado estudiar, me ha tocado leer, me ha tocado sentarme a que los más me expliquen varas. Me ha tocado negociar con ellos, como bueno, mae, vamos a hacer esto, pero ustedes tienen que cumplir por esta vara y yo por aquí tal vez voy a ser un poco más permisivo, pero yo sigo siendo el capitán del barco, man. Entonces ustedes tienen que acoplarse a esta vara. Es vacilón, man, es una dinámica muy, muy chiva. Aparte que también la dinámica de tres hombres viviendo solos a veces puede ser desastrosa, puede ser un toque Messi, entonces esa parte también es difícil, como decirle a los más, bueno, ma, aquí somos tres más, pero esta choza no puede ser un chiquero, ma. Ujú. Entonces hay que mantener el orden, todo el mundo tiene que lavar ropa, todo el mundo tiene que limpiar, todo el mundo tiene que cocinar. Yo creo que tengo una suerte increíble y mis hijos son más muy tuanis y los más me ayudan un montón. Ahorita yo siempre digo, mis hijos son como mis roommates. Porque hay días que me quedé tarde, me tocó bretear. Si yo salgo temprano, yo voy y lo recojo al cole a las 4:30, 5, y vamos para la casa todos juntos y ya llegamos y entre todos hacemos cena y mientras estos más estudian, yo preparo algo. Si yo estoy muy cansado, muchas veces mi papi yo hago la cena y el más cocina y lo que sea, pero a veces me toca quedarme. Entonces es como tenemos un chat y yo, más no voy a poder pasar, suban en bus, los más agarran bus, se van para la casa, son más muy independientes. Ujú. Entonces llegan a la casa y yo, ma, ¿qué hacemos de cena? Y yo, ma, tal vara, vaya descongelando este pollo, haga arroz, más. Los más empiezan a hacer varas entre ellos y cuando yo llego ya la vara está adelantada y mirando. Entonces, tengo la suerte de tener hijos muy buenos, son más muy tuanes. A pesar de que se jalan sus cagadas, se han jalado sus tortas, ya me han llamado al cole varias veces, etcétera, etcétera. Son más muy buenos, muy inteligentes, muy carismáticos, son muy buenos estudiantes, que es una bendición que yo no he tenido que lidiar con esa vara, que es una vara que mi mamá tuvo que lidiar conmigo, de empujarme para que estudiara, porque si no, no hubiera sacado el cole, iba Ujú. reventado de mi mamá, sí, mamá, estudia y tiene que reponer y la tarea. Yo no tengo que hacer eso con mis hijos. O sea, yo es como, madre, ¿cómo están las notas? ¿Están bien? ¿Están bajillas? Más, si bajaron hay que ponerle. Los más saben que yo les ayudo con todo, pero yo no soy responsable de las cosas de ellos. Cada uno es responsable de sus varas. Entonces la negociación siempre es como, bueno, madre, si a usted le está costando mate, usted es el responsable de que le vaya bien en mate. Yo soy responsable que si usted me pide ayuda, yo tengo que ver cómo hago para proveerle un tutor, una persona que le ayude, o usted consígalo y yo le doy la plata para que no se lo suene en el próximo examen. Pero el que tiene que buscar esa ayuda y ser responsable de sus notas y conseguir las varas es usted, porque usted es el que está estudiando, ¿no? Yo ya estudié, man. Entonces, yo creo que en eso nos hemos entendido bastante bien, man, y la vara camina.
A veces a tropezones y caídas y todo, pero camina, man. Mae, hablando un poco sobre el tema del restaurante, ¿por qué surgió la idea o cómo surgió? Porque, como está hablando de la parte artística, Sí. incluir movimiento, ¿cómo está ese asunto Sí, ahí? sí, en realidad y toda mi vida yo la he dedicado como a la parte creativa y como siempre muy relacionado a la parte de las artes. Sin embargo, el tema de la comida es una vara, bueno, que toda la vida me ha encantado, digo, obviamente comer y cocinar. Y hay una historia detrás de la vara del resta muy graciosa y curiosa. Ma, yo cuando estaba en el cole, yo participé de un intercambio y me fui a estudiar a Noruega. Yo en el 97, 98 estuve viviendo y estudiando en Noruega, en un cole allá, con un intercambio de AFS, etcétera. Y era un cole, de hecho, era un cole que tenía muy fuerte la parte artística, no tanto la parte plástica, pero había mucho de arte escénica, música. De hecho, yo saqué una banda en percusión cuando estuve allá. Ah, bueno, y en el colegio donde yo estaba estudiando, en un pueblito que se llama Voss, en Noruega, que es cerca de Bergen, ma, en ese cole, el único ma que hablaba español, aparte mía, era un mexicano. Se llama Héctor. Y ese mae y yo, di, nos hicimos como hermanos, man, así compísimas. Hasta el día de hoy somos súper amigos, man. Mantenemos una relación, como te digo, eso fue en el 97, man. Y Ujú, todavía mantenemos una relación muy cercana de que por lo menos una vez al mes, cada 15 días, nos chateamos, pasamos en WhatsApp, mandándonos memes, tonteras. ujú. Bueno, los hijos del mae me dicen tío, mis hijos le dicen tío a él. Cuando mis hijos nacieron, él los vino a conocer, al bautizo, yo allá, hemos ido a las bodas. Yo normalmente voy a México por lo menos una vez al año. Casi siempre voy dos, mae. Y el mae también viene para acá. De hecho, y es curioso porque inclusive la esposa de Héctor, mae, Claudia, que también mae, la amo, es una mae lindísima, mae, es una gran persona. Claudia siempre dice que mae, Héctor y yo somos personas muy diferentes, muy diferentes. Ese mae es ingeniero, no tiene un solo tatuaje, vos lo ves bien vestido y yo soy totalmente otra vara. Pero mae, nos llevamos bienísimo, tenemos mae, una relación muy fuerte. Entonces, cuando yo voy allá, Claudia siempre nos vacila por eso. Pero bueno, el tema es que yo estuve en intercambio, en el 98 regreso a Costa Rica, termino el cole porque me tocó venir a terminar el bachillerato, en el 99 entro a la UCR y ya en el 99 ya cumplí 18 yo soy del 81 y empecé a bretear. Pero yo empecé a bretear y tuve posibilidad, digamos, de guardar una platilla y de pagarme un tiquete. Yo empecé a ir a México. Creo que el 2001 fue mi primer viaje a México. Y México está muy cerca y los tiquetes son muy baratos. Ujú. Y yo allá llego a la casa de Héctor y para mí es como llegar a mi casa, más. Tengo este cuarto, bueno, ahora tengo otra casa, pero tenía este cuarto en la choza del Mae, la señora que les ayudaba en la casa ya sabía con qué me gustaba comer, si yo ocupaba moverme, Héctor me dejaba el carro, me llevaba. Yo me siento en mi choza ya, y enamorado de la comida. Yo literalmente he hecho viajes a México solo a comer. Es como, voy a irme este fin de semana, me voy el viernes, me devuelvo el lunes y llamo a mi compa, va a estar el fin de semana, ¿qué quiere hacer? Quiero ir a comer a este y este restaurante, quiero pagar y tal vara y voy a comer, porque me encanta la comida mexicana. Y no, para el Chile, mae. Vieras que no soy tan bueno, o sea, así como. He Ajá. aprendido, los primeros viajes a México la pasaba mal con esa vara, íbamos a comer y mi contacto me decía, y los probaba, ese más es una bestia, pero un animal, ese el abuelo de ese que en paz descanse, ese Rocco se sentaba a comer y era un bocado de comida y tenía un plato de comida y un plato de chiles, y de diferentes tipos de chiles, y los toreaban, que les hacen así, y pican más, o una vara terrible, así que pasaba el plato y yo empezaba a llorar, muy fuerte. Y ese roco era un bocado de comida y un mordisco de chile, man. Entonces íbamos a cualquier lado, una taquería o lo que fuera, y mi compa Héctor probaba las salsas y me decía, usted puede probar esta, tal vez esta. Estas dos no las pruebe porque se va a morir, man. El más sabía. Pero conforme he ido viajando más y más y más y cada vez más, tengo más tolerancia. Ujú. Eh, pero me encanta, o sea, me encanta la comida. No soy muy abusivo con el chile, le pongo un poquito, como apenas para que pique. Siento que cuando ya uno se pasa de verga con el chile, como que ya pierde el gusto de la comida, es nada más la vara por enchilarse. Pero hay una cantidad de chile que lo que hace es exaltar los sabores en la comida y eso me parece muy rico. Entonces sí. Pero de tanto, una de las varas que más me gustaba de México eran los chilaquiles, que era un plato que aquí no había.
Y de hecho casi nadie lo conocía. De hecho, todavía hay mucha gente que no lo conoce. Me pregunta, más ¿qué son chilaquiles, ma? Porque mucha gente no sabe qué son. Y era el desayuno típico en la casa de Héctor. Desde que yo iba y Héctor era soltero y nos quedamos en la casa de su papá, la señora que trabajaba en la casa nos hacía chilaquiles. Y ahora Héctor casado en la casa de Héctor, igual la señora que les ayuda, y Claudia, y todo, también hacen chilaquiles. Y Héctor también cocina muy bien. Y chilaquiles para desayunar, y es lo máximo. Ujú, Aquí no se come y en ningún lado se conseguía buenos chilaquiles. Entonces, yo mismo, como por extrañar la comida allá y extrañar un buen plato de chilaquiles para desayunar, empecé a hacer mis chilaquiles. Entonces, en realidad, no tiene tanta ciencia. Los chilaquiles, para que entiendan, es como unos nachos en salsa. Es como la forma que yo encuentro más fácil de explicarlo. Pero son totopos, son tortillas tostadas, o sea, cuartos de tortilla fritas, tostaditas, con una salsa. Normalmente llevan natilla, llevan queso, eh, le puedes poner alguna proteína, se come mucho con pollo. eh, a mí no me hace falta, digamos, yo cuando hacía en mi casa muchas veces eran como los totopos con la salsita, un huevito frito o dos huevitos fritos, quesito, natilla, y un poquito de culantro encima y ya fue. Para mí eso es un buen plato de chilaquiles y es delicioso. ujú. Yo empecé a hacer la vara y empecé a hacer historias y videos de cuando hacían los chilaquiles, man. Y a veces sí me agarraba y me ponía desde el día antes y prendía parrilla y temaba los tomates, los chile dulces, la cebolla, los ajos, todo. Hacía la salsa del día antes, preparaba una salsa, porque esa es el alma de los chilaquiles, una buena salsa. Y después al día siguiente hacía los videos y la gente empezó a comentarme, ma, ¿qué es eso? Mis amigos, ma, ¿qué está comiendo? Ma, no sé qué. Y entonces yo decía, ma, venga, y lo invito para que pruebe. Entonces empezó a ir gente a mi casa con el tema de que, ma, ¿cuándo hace chilaquiles? Invítenos. Y ya la gente veía como, ma, qué hijo de puta, ma, hiciste chilaquiles el domingo y no me invitaste. Y fue fulano y fue sután. Entonces ya veían que iban otros compas y yo también quiero ir. Y, ma, yo soy un man muy amiguero. Tengo un grupo de amigos bastante grande, ma, y muchos compas de diferentes, ma, compas de la U, compas de un brete, compas del estudio, compas de la vida. Entonces se hacían grupitos de gente para ir a comer chilaquiles a mi casa. Por ahí va como el tema de la cocina de los chilaquiles. Ahora, la casa que está a la par del estudio de tatuajes era de una señora que ella murió. Eh, la casa donde está el estudio de tatuajes es mía, yo la compré hace 10 años. Compré yo esa casa. Y la casa que está a la par, que es casi como una casa gemela, porque es del mismo tamaño el lote, son muy parecidas, vivía una pareja cuando nosotros nos pasamos ahí hace 10 años. El señor Juancito se murió primero de un cáncer y doña Meli estuvo viuda varios años y después de un tiempo doña Meli murió. Cuando doña Meli muere, yo estaba en Estados Unidos y los muchachos de la tienda me llaman y me avisan que la señora murió, que están sacando las cosas de la casa y yo pregunto, "Ma, ¿y esa casa qué? Porque ellos no tenían hijos, ¿a quién le quedó esa casa?" Me puse a averiguar y resulta que la señora debía una plata a una persona, a una entidad ahí, no es una entidad, es una entidad, no es bancaria, pero es como de préstamos y no es un gota a gota, ni Ah, bueno, no, es una gente muy, muy legítima, su gota a gota aquí dice patrocinador. sí, madre, terrible, no, no, es una empresa financiera, pero privada, que se dedica a hacer préstamos hipotecarios y desarrollar proyectos también inmobiliarios, etcétera, etcétera. Es una pareja de gente muy linda, él es americano y la esposa es costarricense, y ellos le habían prestado una plata a doña Meli y a ellos les queda la propiedad. Ujú, Entonces yo me contacto con ellos, hablo con Daniel, se llama, hablo con Daniel, le digo, mira, yo soy el vecino, yo tengo la casa de la par, me interesa. Y a ellos no les interesaba la casa porque no es el negocio de ellos. El negocio de ellos es financiar otros proyectos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, vieras que fue algo muy orgánico, eh, muy raro, ma, como que fluyó. O sea, yo vi la casa estando en Estados Unidos, me dieron el nombre del muchacho, lo contacté estando en Estados Unidos, el man me dijo, mae, esa casa es suya, véngase y hablamos. Eh, Fue un jueves, yo llegaba el lunes llegué, hablé con él, nos reunimos, el man me ofreció un precio inigualable, porque en realidad me dio la propiedad muy barata, él mismo me la financió, y es una hora que uno dice, man, lo que está para uno, está para uno. O sí. sea, yo llegué, como te dije, llegué el lunes, y al lunes siguiente estaba firmando, o sea, que si usted me hubiera dicho 15 días antes, más, en 15 días va a comprar una casa, me hubiera cagado el riesgo, además está loco, güey. Ujú, Y a los 15 días después estaba firmando el préstamo de esa choza, que es la choza que está a la par del estudio de tatuajes.
porque fue un negociazo, ma, había que aprovecharlo, era un muy buen negocio. Yo ni siquiera tenía la plata para hacerlo. Mi cuñado me metió el hombro y me prestó la plata para dar la parte de la prima. Yo tenía una moto, siempre he sido aficionado al motociclismo, por muchos años anduve en moto y tenía una Harley muy bonita. Y yo dije, bueno, ya compré la choza, ya me embarqué. Ahora tengo que remodelarla porque es una casa vieja que tenía que hacerle muchos arreglos y no tenía un 5. Y Mm. digo yo, ¿será que esa moto, las motos son difíciles de vender? Y la moto mía era una moto vieja, clásica, que valía mucha plata, pero no todo el mundo sabe apreciarla ni sabe lo que era esa moto. La puse en Marketplace y en 2 días se vendió, ma. La puta madre. Sí, que yo un año antes la había tratado de vender, la tuve todo un año publicada y no se vendió. Y en ese momento que me cayó la casa, la puse a vender y la moto se vendió en 2 días. Y llegó un más, se enamoró de la moto, más ¿cuánto vale? Ta, pum, me la pagó. Y yo con esa plata remodelé la choza. La idea original era alquilarla, porque el estudio de tatuajes no da como para crecer tanto. Al principio dije, bueno, puedo expandir el estudio de tatuajes, ahora tengo en lugar de una casa, tengo 2 casas, lo puedo hacer más grande, pero el negocio no me daba para tanto. Ya tenía 8 tatuadores y conseguir tatuadores buenos, gente de confianza. Yo en eso soy muy cuidadoso. Los colaboradores que yo tengo en la tienda, a ver, trabajan en mi estudio, yo no los veo como mis empleados, son mis colaboradores y terminan siendo mis amigos y mi familia. Es con la gente que yo paso más tiempo, todos los días los veo, paso con ellos todo el día. Entonces no es a cualquiera que yo voy a meter a trabajar en la tienda, porque bueno, ya nos ha pasado que entra alguien nuevo y rompe la dinámica y genera anticuerpos y qué feo tener que ir a trabajar a un lugar, donde usted no se siente bien. Ujú. Yo todos los días voy feliz para mi tienda, voy feliz de la vida que voy a ir a compartir con mis amigos, que voy a ir a pasar con ellos, contar chistes, a escuchar música, a dibujar, a pintar, a tatuar. Es un ambiente muy bonito. Entonces, yo decía, meter gente nueva es jugármela. Entonces yo dije, pero necesito pagar el préstamo. Entonces necesito que no se convierta en un pasivo, sino que sea un activo, que empiece a producirme algo esta choza. Entonces la idea original era alquilarla, la iba a alquilar a otro compita mío que tenía una idea de poner un negocio. Entonces yo empecé a remodelarla para un negocio de bar-restaurante. Entonces lo que era el patio se convirtió en una cocina, tuvimos que hacer otro año, etcétera, etcétera. Y ya iba como enrumbado hacia eso. Inclusive los colores del restaurante son los colores que había escogido mi amigo para el negocio que le iba a poner, pero al final pasó algo, mi amigo se quitó y ya el man no me iba a alquilar. Ya la casa estaba casi que remodelada para un bar-restaurante. Y yo dije, ma, ¿ahora qué hago? Y yo ya tenía la idea, en algún momento yo había pensado que chido tener un restaurante que fuera especialidad en chilaquiles. Yo ya tenía la gente que iba a comer chilaquiles a mi casa, todos mis amigos me apoyaban con la vara. Y dije, ¿será, ma? ¿Será que lo hago? Y entonces, ahí fue, que yo no tenía un zinc, todo esto yo lo hice sin plata. Yo siempre vacilo que no es lo que usted hace o lo que usted sabe, es a quien conoce, ma, Ujú. y quién es su red de apoyo, ma. Porque ahí, bueno, mi mamá me metió el hombro, mi mamá, bueno, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, tengo una relación muy bonita con toda mi familia, ma, con mis hermanas, que mis 2 hermanas viven en Estados Unidos, con mis cuñados y con mis papás, es increíble la relación. Entonces, bueno, mi cuñado me metió el hombro con la vara de la prima, mi mamá me metió el hombro con la vara porque yo ya he remodelado local con el plata de la moto, pero ahora ocupaba comprar todo el mobiliario del restaurante. Cocinas, poner la vara del extractor, mesas, sillas, cámaras de frío, refrigeradoras, freidoras, ollas, platos, ese homenaje al restaurante es un montón de plata, ma. Entonces mi mamá me metió el hombro con esa vara y aún así quedé corto. Y yo dando la lucha ahí, tuve un problema con la MUNI, que no me daban la patente, me la dieron, luego me la quitaron, entonces me ocupaba más plata, tuve que mover baños, tuve que mover ya con el lugar remodelado, picar piso, mover, fue y ahí me saltaron varios compas míos, que no voy a decir nombres, pero ellos saben quiénes son y que los quiero muchísimo, y los más dijeron, ma, ¿cuánto ocupa, ma? Y me metieron plata y todo el mundo, bueno, muchos, muchos amigos ayudaron a levantar la vara, ma. Entonces fue como un esfuerzo ahí conjunto, fue muy chido, todo ese proceso fue muy chido. De ahí toqué el pie de una, para mí es mi prima, ma. Ella es prima de mi ex esposa y era la niñera de mis hijos, ma, cuando estaban chiquitillos y ella era estudiante. Pero, ma, es una chef talentosísima, ella se llama Analu, ella estudió, se llama la chef de cocina ahí en la Latina, la madre es buenísima, madre tenía mucha experiencia, ya había trabajado en varios restaurantes, tenía un proyecto de una academia que de hecho ya todavía lo tiene, ahorita está como en pausa, pero sé que en algún momento va a seguir.
que se llama Lou de Cook, que es un proyecto ahí de clases de cocina y otro montón de cosas. La mae buenísima. Y entonces me senté con ella y le dije, mae, es que tengo esto y esto y esta idea, pero no sé cómo hacerla. Entonces la mae me dijo, mae, yo le puedo ayudar. Al principio ella me cobró una asesoría, mae, baratísimo, me trató como de la familia y ella me ayudó, me dijo, bueno, mae, yo ocupo que usted me cocine y que usted me diga qué es lo que quiere hacer porque no sé. Entonces yo me fui para la casa de ella y le cociné mis chilaquiles. Va, más esos son los chilaquiles que yo hago. Yo hago la salsa así, a veces les pongo pollito, a veces les pongo esto, la mamigona así, pero no puede hacer un restaurante con eso, necesitamos un menú más grande. Entonces ella agarró como las recetas y las varas que yo le di, que eran la base del restaurante, y la madre dijo, bueno, no, ocupamos no una salsa, ocupamos cuatro salsas. Entonces ya hay salsa roja, vamos a meter una salsa verde, vamos a meter una de chipotle y vamos a meter una de cuatro chiles que tiene más kick. Va, no pueden ser solo de pollo o sin pollo, entonces vamos más proteínas. Entonces ya metimos cochinita, chorizo, chicharrón, Ujú. carne mechada, ya hay unos que son vegetarianos. Y ahí empezamos entre los dos crear y a diseñar el menú. Yo le decía, bueno, ma, cuando nosotros abrimos teníamos solo un postre, que de hecho eso es otra historia muy graciosa, que el único postre que tenía el restaurante es un flan de coco. Y el nombre del flan se llama Only Flans. Y OnlyFans me demandó por el nombre. Entonces, hay otra historia, una pleito de un año, no fue un pleito, ma, pero hubo una vara porque yo estaba registrando OnlyFans como una marca. Y OnlyFans se paró de uñas y casi que me amenazaron y me dijeron, "Ma, usted no puede usar esa vara. Tiene una semana para quitar OnlyFans de su menú y yo había hecho camisetas, stickers y todo. Era un logo igual al logo viejo de OnlyFans, pero un poquito diferente, pero era con un flan en lugar de la O y la OF. Bueno, al final yo gané, fallaron a favor mío y OnlyFans hoy por hoy es una marca registrada y yo ya lo puedo usar. Qué Entonces, bien, ese mae. era el primer postre, pero entonces ya el menú ha ido cambiando y ha ido variando mucho según las necesidades y lo que hemos visto que ha pasado en el restaurante. Entonces, ya no es solo chilaquiles, después metimos el burrito de chilaquiles, la torta de chilaquiles. Después ya vimos que era cool, todos los martes es martes de Taco Tuesday, todos los martes hay tacos, bueno, todos los días hay tacos, pero el martes cuestan un rojo, entonces los martes el llenazo es por los tacos, ma. De repente hay un día que la madre tira, esta semana, el miércoles va a haber chifrijo. Ahora sí, nada que ver, pero como tenemos la base que son los totopos, entonces hay un día que hay chifrijo, hay un día que hacemos papanachos y esos son como menús secretos, sorpresa que se tiran a través de redes sociales. Las redes sociales han crecido mucho de manera orgánica y eso nos ha ayudado. Los domingos hacemos brunch. Entonces el domingo hay chilapinto, que es un pinto envuelto en Qué queso, muy bueno, mae. rico, y hay otro montón de varas. Entonces sí, empezó como con un proyecto de chilaquiles pequeñito y ahí entre Analú y yo, ese es el bebé de nosotros. Y ha ido creciendo, ha ido cambiando y ahora ya casi vamos para los 2 años. El menú tiene un montón de platos más. Eh, no es porque sea mi restaurante, pero es mi restaurante favorito. Y ahora metimos casados, entonces también hay como una opción para la gente que bretea por ahí cerca, para los estudiantes de la Universidad Nacional, con un precio un poco más cómodo, más accesible. Y hemos tratado de llegarle a varios mercados y a la gente que tenemos cerca. Ujú. Es un restaurante pequeñito, más son 6 mesas y está ahí en el puro centro de Heredia, pero es un lugar muy acogedor, el sabor es inigualable, también hemos metido entradas, hay deditos de pollo, tenemos unos pequeños con jalapeño, que es ahora, yo quería hacer unos jalapeño poppers, Ujú. y al principio los comprábamos en una empresa que los vendía, pero de repente como que ya dejaron de venderlos, entonces los habíamos metido en el menú, luego tuvimos que quitar, y yo, no puedo estar ofreciendo algo que no siempre tengas, o sea, si yo ofrezco algo, siempre tiene que haber. Sí. Entonces conseguimos a una señora que nos hacía unos pequeños, que era como en lugar de los palitos de queso, y nos hizo unos con jalapeño, que son espectaculares. Entonces ya la chef se inventó, unas salsas, que hay una mayonesa chipotle, hay una que es de jalapeño, hay una piña jalapeña, que es como una salsita dulce, picante, muy rica. Y entonces todas las entradas se sirven con esas salsitas. Ha sido un aprendizaje desde los proveedores, desde las primeras veces era como ir al Palí a comprar todo para hacer la vara. Y yo decía, esta vara va a salir carísimo. Entonces, poco a poco hemos ido entendiendo como, bueno, estos son los proveedores. Bueno, yo me metí a estudiar, hay una asociación costarricense de chefs y yo me metí a sacar un curso que se llama Gestión y Administración de Restaurantes. Ujú. Es un cursillo rápido, dura un mes y saqué ese curso como para tener idea, porque a veces la chef me hablaba en chino, y yo no sabía nada. Sí, sí. Entonces ahí tuve como que aprender hasta desde el léxico y las palabras, qué es merma, qué es tal cosa, qué es esto, qué es lo otro, y aprender a sacar el precio de un plato, meterme ya en cosas
de patrono que yo no tenía que ver antes porque en el estudio es muy fácil, cada uno es su propio jefe y todos entre todos colaboramos para pagar los gastos del estudio. Aquí ya tengo empleados, Ujú. entonces ya tengo que pagar caja, tengo que pagar INS, tengo que hacer otro montón de cosas, preocuparme por la planilla cada 15 días, el 10% de los meseros, a otro montón de bretes que para mí ha sido de un proceso de aprendizaje, pero, mano, era muy rica y muy chiva, ma, como estar metido en un negocio tan diferente de lo que había estado, salirme totalmente de la zona de confort y verlo como un bebé que crece, man, es muy, muy trans. Mae, antes de hacer un par de preguntas ahí, ubicación, horarios y cómo salen en redes, mae. Hey, el restaurante se llama Chilaquila, como si fuera el Killa Bees de Wu-Tang Clan, de ahí viene el nombre, de hecho. Aparecemos como Chilaquila, Quila se escribe, bueno, Chila es C-H-I-L-A y Quila es K-I-L-L-A-H. Chilaquila CR en Instagram y en Facebook, en TikTok y también el correo. Ok, Todo nos buscan como Chilaquila. Estamos en el barrio Corazón de Jesús, de la iglesia del Corazón de Jesús, 250 hacia el oeste. Estamos justo al lado del estudio de tatuajes de Sailor's Grave y esto está al frente de la entrada a las piscinas del gimnasio en forma. No, no se pierden. Eh, y el horario es de lunes a domingo, abrimos todos los días. De lunes a sábado se abre a mediodía y cerramos la cocina a las 8:30 para ir cerrando el restaurante a las 9. Entonces el horario es de 12 a 9 entre semana, pero si llegan a las 8:45 ya no lo voy a extender porque ya la cocina está cerrada, ma. Y los domingos abrimos a las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche, porque los domingos tenemos más, la gente el domingo no se queda tan tarde, todo el mundo quiere como madrugar porque el lunes hay que bretear, etcétera. ujú, Entonces el público del domingo es más como de tipo brunch y almuercito. De hecho, el menú que tenemos el domingo es un poco diferente al menú que está el resto de la semana, por el tema de los desayunos y los huevitos rancheros, y hay el ujú. chilapinto, y quesadillas, ahora metimos enchiladas, y hay un montón de varas ricas ahí para probar, man. Excelente. Bueno, igual ahí vamos a compartir las redes para que no se pierdan. Buenísimo, man, muchas gracias. Este, mm, ok, lo que también le ha ayudado mucho a usted, mae, es el orden. Sí, total. Siempre, siempre ha sido así ordenado. Mae, y vieras que a veces siento que soy desordenado. Está loco. O sea, sí, a veces yo siento como, mae, se me olvidó tal vara, o no apunté esto, si no lo apunto, a veces yo mismo procrastino, como que tengo tantas cosas encima. Le pongo cosillas en el backlog, como esto creo que lo puedo dejar para la próxima semana. Ahorita necesito ver una película, ver un stand-up, y tomarme una birra y relajarme porque me voy a volver loco, voy a explotar. Entonces, a veces de repente siento que me desordeno y yo creo que a todos nos pasa y yo creo que es válido, Sí, pero claro. yo creo que lo importante es siempre volver. O sea, como no dejar, qué madre, se me olvidó, entonces ya no lo hice, ya no lo hice. No, o sea, fue puña, se me traspapeló, no hice, la semana pasada no saqué las labores que tenía, pero esta semana sí las tengo que sacar. Entonces retomar, o sea, no importa como parar, descansar y todo lo que sea, pero seguir. Eh, y muchas veces simplemente la parte económica es difícil, es dura. No siempre, cuando hay plata y hay clientes y el restaurante está lleno y el tattoo shop está lleno y hay plata en las cuentas, es muy fácil ser ordenado. Ujú. O sea, uno se sienta, se paga las cosas que hay que pagar y esto es para esto y eso. Pero cuando no hay, ahí es la parte donde yo creo que es una habilidad que uno aprende y a muchos amigos que han estado como con proyectos, negocios y emprendimientos, se los come y les cuesta. Y a mí también me costaba muchísimo y es manejar ese estrés de que ya viene el 15, ya viene el 30 y yo no tengo la plata y tengo que pagar esto, planilla, local, ins, caja, muni, y ahí es donde uno empieza a ver, a hacer malabares para ver de dónde saca las platas para poder cubrir los gastos para salir a flote. Entonces siento que hay como, bueno, primero la habilidad de manejar el estrés y no Ujú. volverse loco, porque es donde la gente muchas veces explota. Lo otro es tener una visión clara de todo lo que tenés en el plato para poder priorizar qué es lo más importante, qué es lo que tiene que salir primero. Y, ok, ya pagué todo lo que tenía que sacar, entonces vamos a acomodar lo que queda. Y lo otro es la habilidad, que es el hustling que llamo yo, la habilidad de hacer dinero. Entonces ahí es la parte donde yo digo, bueno, mae, hoy estamos 12, y yo tengo que pagar el 15 tanto y no tengo esa plata. ¿Cómo hago para tener esa plata que el 15? Entonces ahí es donde yo llego
a las 5 de la mañana estoy en el estudio, estoy dibujando, estoy posteando diseños, estoy haciendo, sacando citas, cobrando adelantos, llamando a clientes. Mano, tengo clientes, entonces, mae, todo, yo tengo también como la gente donde tengo mangas a medias, espaldas, proyectos de tatuaje que están empezados, entonces, mae, venga para continuarlo y con esa plata, mae, lo que se llama jinetear plata, esa plata va para el resta porque tiene que salir la planilla el 15 y después de la planilla de la plata del resta vuelve para el restaurante para poder pagar. Ese tipo de organización, a veces yo siento que es un caos, pero la logra, o sea, como que Ujú. logro hacer eso. Y encima están mis hijos, papi, se me rompieron las tenis, tengo que ir a cita al dentista, de los frenillos, papá. Entonces, esa es la parte, para mí, la parte más difícil, manejar y controlar todo eso sin volverse loco uno, man. Pero y Ok. ahí va. Pero sí, el orden definitivamente es un punto clave, man. Ahora que usted mencionaba esto de no volverse loco, que usted dice, man, birra, stand-up. Bueno, veo un stand-up. Ujú. ¿Cómo está el tema ahí del stand-up? ¿Cómo fue que usted incursionó ahí en esa área? Más siento que la comedia siempre ha estado presente en mi vida. Siempre, mae, de chiquitillo siempre fui el payaso del aula, mae, siempre era el mae, y siento que es una vara como de herencia, mae. Yo crecí, bueno, mi familia es una familia muy grande, muy unida. Mae, mi papá es un mae con un gran sentido del humor. Creo que todos en mi casa, pero mi papá especialmente. Y mi papá era de esos maes que cuando yo crecí, mi tata era el mae que se sentaba a contar chistes, mae. Ay, sí. El legítimo que en la mesa los tíos y el tata y se estaban tomando unos tragos y mi papá contaba un chiste y otro tío contaba un chiste y otro tío y mi tata y volvían y démosle chistes de borrachos, mae, chistes de majijos, mae, chistes de no sé, mae, y entonces yo crecí viendo esa vara y tenía una gran memoria, mae, para acordarme de todos los chistes. En la escuela yo empecé a contar chistes, en el colegio, en las fiestas, mae, me acuerdo que tenía un par de compañeros, uno de ellos mi gran amigo Cecita, eh, el abuelo, weón, y ese mae era buenísimo contando chistes también, o es buenísimo. Entonces, y en las fiestas nos sentábamos, y éramos el mae y yo, todo el mundo alrededor, muerto de risa, y el mae contaba uno, yo contaba uno, y era la vara de contar chistes. Ujú. Yo no conocía lo que era el stand-up como formato de comedia. Sin embargo, de una forma, a ver, muy, muy orgánica, muy intuitiva, yo empezaba a hacer stand-up, como a contar historias, a meter chistes en las historias, a adueñarme de chistes y historias graciosas, de compitas, etcétera, etcétera. En algún punto creo que hasta fue como un mecanismo de defensa, mae. Eh, en la escuela, sobre todo, yo creo que ya en el cole ya no tanto, mae. Pero en la escuela, cuando era muy chamaco y que toda la vida he sido gordillo y que me ponían apodos o me jodían, entonces, antes de que me pusieran el apodo, antes de que yo ya tiraba el chiste antes, como porque no me jodieran. Los quemaba primero ahí. Exacto. Ajá. Y ahí le tiraba 200 apodos a todo el resto y mataba y despedazaba a todo el mundo. O sea, alguien me decía, más que usted está por más que su mamá me hace esto. ¿Entiendes? Entonces, más bien, y comedia muy pesada. Toda la vida Sí. siempre fue comedia como muy pesada, humor muy negro, humor muy pasado, varas que dejaban a la gente como, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? Entonces, como que siempre eso fue una herramienta y fui creciendo con esa vara. Cuando me acuerdo que empecé a ver stand-ups como ya en la UMA o a finales del cole, como cuando yo regresé de Noruega en el 98, empecé a ver como los primeros showcillos de comedia de stand-up que yo no sabía que era stand-up, que era ver ay, ¿cómo se llamaba este mamá que se llamaba Bill Larry, que hacía stand-up comedy? Eh, en eso salían los de Eddie Murphy, el Raw, que era como los primeros stand-ups que uno veía así, finales de los 80, 90, mae, y empecé a ver Jim Carrey haciendo stand-up, empecé a ver todo lo que era la cultura de Saturday Night Live, mae, y la gente que se presentaba ahí, y todos los comediantes que empezaron a salir ahí, Chappelle Show, definitivamente fue una vara también que me influenció montones, y ahí yo me guindé a empezar a ver comedia. Mae, me enganché mucho de comediantes latinos, mae, que hacían stand-up en Estados Unidos. Entonces era como una mezcla. Yo trabajaba en Sportsbook porque hablaba buen inglés. Cuando regresé de Noruega hablaba buen inglés y fue como el primer trabajo que tuve y yo estudiaba y trabajaba en Sportsbook. Entonces todo lo que era el slang gringo, obviamente el inglés, los modismos, los manejaba muy bien, pero me parecía que la chispa, la picardía del latino
le aportaba algo más, ma. Entonces, Paul Rodríguez era uno de sus primeros comediantes, cuando salió este man, Rafael Iglesias, Fluffy, Buenísimo. George López, para mí George López era un man que reventó, ma, yo con ese man, pero así me moría de la risa. Y Perdón, ya, no, perdón, dale, dale, mae, dale. para la gente que piensa que stand-up comedy es ir a contar chistes, que la verdad es que andan dos borrachos, No, no, ¿qué es eso, mae? no, no, stand-up comedy es otra vara, es un arte escénico y es un monólogo. Ah, bueno, inclusive ma, Al Ramones, cuando estaba el programa El Ma, que no me acuerdo cómo era que se Otro llamaba, rollo. otro rollo, yo esperaba todos los sábados para ver el monólogo del Mae y me parecía increíble, ma, cómo ese Mae manejaba al público. O sea, la efectividad que ese Mae tenía de contar una historia y un monólogo y mucho de eso era improvisado, ma. Ujú. Entonces, hay muchas formas de stand-up comedy. Stand-up viene la palabra, estar de pie con un micrófono frente a un público. Entonces, así como puede ser que de repente uno tire un chiste, porque de repente uno mete chistes, pero más que nada es como contar una anécdota y ir como entrelazando, hilando diferentes situaciones graciosas para manejar al público a que se ríe. Puede ser una sola historia, puede ser varias historias, a veces se pegan, a veces no se pegan. Y existen, hay un formato, digamos, de lo que es premisa y remate. La premisa, uno prepara al público y el remate, que es el punchline, es donde viene el chiste. Eh, y empezar a ver a todos estos más, como te decía, Chris Rock, más Seinfeld, Bill Cosby en su momento, Robin Williams, como más muy viejos que hacían stand-up. Yo veía los shows, me acuerdo que compraba, yo empecé a comprar stand-up en VHS, que yo me metía, Ujú. los pedía, llegaban por correo, después en DVDs, tenía una colección de un montón de DVDs. Y bueno, ni que se diga ahora con todas las plataformas, Netflix, Ah, etcétera, todos los días salen shows de comedia nuevos buenísimos, man. Pero en ese momento, ¿qué año podrá haber sido eso? Como, parecido más o menos como cuando abrimos el estudio de tatuajes, yo lo abrí en el 2009, más o menos por esas épocas, 2009, 2010, 2011, aquí en Costa Rica no había stand-up en ningún lado, pero ya había mucha gente que estaba influenciada por todos estos comediantes gringos, latinos gringos, y ya empezábamos a ver comediantes latinos, que bueno, ahora hay un montón, Franco Escamilla, como toda esa banda de por ahí, pero ya se veía eso afuera, aquí todavía no. Había un bar en Tibás que yo no estoy seguro, puede ser que existiera otro, pero yo me atrevería a decir que fue el primer bar en Costa Rica que empezó a hacer shows de stand-up. Y ese bar es de unos amigos míos. Bueno, era, ya no existe el bar, pero era de mi amigo Alan y Eric, que eran unos hermanos que tenían ese bar. Y me acuerdo que Alan trabajaba conmigo en el Sportsbook y hablábamos mucho de comedia. Entonces yo, ya vio tal show, no sé qué. Y yo le prestaba DVDs al mae de comedia, el mae me prestaba. El mae tiene un gran sentido del humor, mae. Es un judío, mae, con un sentido del humor muy gracioso, con una capacidad de reírse de sí mismo, mae, muy grande. Y bromeábamos mucho y el mae tenía un humor muy pesado. Y entonces me acuerdo que cuando el mae abrió el bar, yo iba mucho al bar porque la comida me parecía muy rica, la birria barata, lo que sea, era antibasa. Y me acuerdo que un día me llama Alan y me dice, mae, vamos a hacer una noche de stand-up comedy. Y yo, ¿con quién vamos? O sea, ¿dónde hay un comediante aquí en Costa Rica? Y me dice, mae, va una mae, se llama Valesca Porta, creo que ella fue de las primeras, me acuerdo que se presentaba Valesca, y no me acuerdo quiénes eran los otros, mae. No, 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 ahorita no me acuerdo. Me acuerdo de Valesca. Y me acuerdo que yo dije, mae, resérveme la mesa así enfrente, mae. Y yo fui, vi el show, lo disfruté, me reí, una experiencia nueva, nunca había ido a un show de comedia en vivo, pero realmente, la hora estaba empezando, man. Entonces, ujú. no había escenario, no había iluminación, había un microfonillo, mucha de la gente que estaba en el bar no sabía qué era lo que iba a ver. De hecho, ayer estuve hablando mucho con este ma, con Frank y con Juan, que son los más que tienen un podcast ahí, que también se llama Papás Podcast, pero los más son comediantes. Ayer estaba en el restaurante y estábamos compartiendo muchas historias de la parte de comedia y hablábamos de la vara al público y de las condiciones que tienen que existir para que pueda existir un buen show de stand-up, que aquí en Costa Rica no las teníamos y no se conocían. Ujú. Ahora hay un montón de lugares, ahora está El Muro, está Mundo Loco, bueno, la gente de la media docena creo que colaboró mucho, como que también la gente empezara a ver un show de comedia que no era la dulce vida de ir a contar chistes, sino que ya era otro tipo de comedia. Pero entonces, esos fueron como los primeros shows de comedia que yo vi aquí en Costa Rica. Y me acuerdo que hablando con Alan, un día yo le dije, ma, ¿vos sabes que yo creo que yo podría hacer?
stand-up. Me dice, ma, mandate, vos sos muy gracioso, sos bueno para contar historias. Y ya para eso se había armado un grupito, ya ahí estaba Pérez, estaba Medina, habían varios más que iban a hacer comedia y habían empezado a hacer comedia los domingos ahí en el ACE. Yo fui a ese primero, después se pasaron a otro local y en el segundo local todos los domingos había stand-up comedy. Entonces me acuerdo que yo me apunté para un concurso, una noche de open mic y fui al concurso, que de hecho es muy gracioso porque yo no gané, yo debía haber ganado el concurso, ma, porque realmente ma, mi show fue el mejor. Pero mi compita Max, que ahora es de mis mejores amigos, ese más lo metieron al concurso, el más estuvo en el show, y el más llevaba una barra enorme, gigante, más estaban todos los compas, porque ese cabrón vivía metido en ese bar. Entonces yo hasta el día de hoy, mae, lo jodí que esa vara fue hace un vergazo, yo lo digo, mae, usted me robó ese concurso, mae, me lo robó, mae, porque yo merecía ganar, pero bueno, al mae le dieron el gane, pero fue vacilón, porque el mae ganó el concurso por argolla, pero ese mae no se volvió a subir a un escenario. Yo no gané porque la verdad era por aplausos y el público apoyaba a Maxito. Pero a mí, los maes del stand-up que estaban ahí, mae, me dijeron, mae, cuando quiera venir a probar material, venga. Y me metieron en un chatcillo. Y entonces yo empecé a ir, mae. Entonces ahí estaba el Chavalazo, Perrillo, este mae Pérez, Medina, Macís, Esteban. Mae, habían varios maes muy buenos, mae y me dejaban ir a mí los domingos, ma, como a abrirles o cuando habían open mics o a veces le faltaba un comediante, entonces me llamaban, mae, ¿quiere tirar 15 minutos de humor negro para tal día? Los más, y ese bar acid era un bar de metal, ma, entonces ma, era un ambiente de vacilón porque eran puros cholos, ma, metaleros, no, pero es el mejor público que usted puede tener, más o más, no se ofenden con nada, estaban toda la gente que iba los domingos, sabía lo que iba, todo el mundo se quería reír, mae. Las blasfemias son bienvenidas, mae, que esa ahora en Costa Rica es difícil, mae. Sí. Entonces era un ambiente muy chiva. Entonces yo empecé a ir ahí a hacer stand-up los domingos. Y de ahí empezaron a salir otras oportunidades y se empezaron a abrir otros lugares. De ahí empezaron a hacer stand-up otro montón, salieron otros más, este mae Peláez, también tenía un grupillo con otra gente, Alex y Susurro, que son los niños del muro, el Pic era de mis comediantes favoritos, buenísimo, este mae Choché empezó a hacer stand-up, que Choché a mí me parece que es uno de los mejores comediantes de stand-up del país, mucha gente no lo comparte, mucha gente no es fan del mae, pero a mí el mae como comediante me parece muy bueno. Había un bar en Heredia, como yo era de Heredia, había un bar en Heredia que se llamaba Bungaluz, que se llamaba. Ujú. Y me empezaron a invitar, me empecé a ir a ese bar y me empezó a ir súper bien, man. Yo iba a Bungaluz, había otro grupillo que era Moisés Maita, Amy La Flaca, Gringotico y otro poco de comediantes también, que tenían otro grupillo, creo que se llamaba como Stand Up Comedy Costa Rica o Comedy Lab, no me acuerdo, era uno de esos dos. Y ellos también me invitaban, y empecé a ir a todos lados donde me invitaran, man. Yo la vara mía era como tener exposición, Ujú. pero no había tanto como hay ahora, man. Y de repente como que todavía en ese momento la gente no entendía también lo que era el stand-up. Entonces de repente había personas que iban a un show, que el show estuvo buenísimo, que el ambiente estuvo súper bien, eh, y te invitaban, más es que estuvo buenísimo, me cagué de risa, ma, puedes ir a hacer este show a tal lado. Y uno iba a donde me invitaban y en ese lugar, como te digo, no había escenario, no había iluminación, no había micrófono. Entonces el mismo monólogo que había reventado en este chante, en este otro chante, pues, ahí ya medio Ujú. monólogo tenía que bajarme y callarme. Entonces era complicado, man. Aparte, en esos mis hijos estaban pequeños. Mi hijo menor nació en el 2009, te estoy hablando como el 2010, 2011, 2012, 2013, por ahí. Pero fue chiva porque yo estuve como al principio, como que vi crecer mucha de esa escena. No estaba metido tan de lleno como otras personas, pero tuve como una pincelada. Hubo un concurso que lo hizo la gente de Repretel, que era Nova Cinemas, que era como un reality show de stand-up, que yo gané, fue la única vez que me pagaron, ma, por hacer, porque lo que me pagaban era una cuecha, ma. Yo iba a un bar, pues ahí en Bungalows, sí, una noche, reventado el chante, lo que me ganaba era media teja. Entonces yo decía, mae, yo eso me lo gano un tatuaje en una hora, mae, ¿cómo voy a venir aquí toda la noche? Mae, llegar tardísimo, y como también a mí me gusta el trago, entonces yo me pagaba media tea, pero me gasté 30 en la cuenta, weón, entonces me iba con 20 rojos entre la cuenta y el parqueo, entonces me iba con 20 para la choza, y yo decía, mae, estoy llegando a mi casa a medianoche, 1 de la mañana, para levantarme a las 5 para alistar a mis hijos, para llevarlos al kinder a la escuela, como que no vale la pena, mae, entonces yo empecé a alejarme.
También en Costa Rica hay una vara que yo creo que hasta el día de hoy sucede, que es que los fines de semana el tico toma guaro sin necesidad de que haya ningún evento especial. Ujú, Los fines de semana los bares están llenos. Entonces la gente, los dueños de bares, que eran los que nos daban como los espacios para hacer stand-up en ese momento, nos llamaban entre semana para jalar gente entre semana. Entonces generalmente las noches de stand-up eran miércoles, jueves, man. Entonces yo el día siguiente tenía que madrugar, man. Entonces yo empecé como a alejarme un poco. Pero fue una época que disfruté muchísimo, aprendí montones de los mismos comediantes. Yo aprendí lo que era el formato de stand-up, cómo funcionaba la premisa, el remate, todo, porque eran varas que yo nada más llegué a hablar mierda. ujú, Y ya después como que aprendí que se escribe de cierta forma, los chistes tienen una ciencia para que funcionen, manejar el público es complicado, eh, un montón de cosas. Y lo disfruté montones. Hacer teatro es chusísimo, o sea, ya cuando vos el stand-up lo moves a un ambiente más formal, por decirlo así, que ya no es un bar, sino que es un teatro. Las pocas oportunidades que yo tuve de hacer stand-up en teatros es riquísimo, ¿verdad? Porque no hay nadie pidiendo birra, no hay nadie pidiendo boca, nadie se está levantando al baño, nadie está ujú. conversando, todo el mundo está sentado, callado y a lo que vinieron a poner atención y la gente pagó su entrada para reírse. Entonces hay gente que quiere reírse, ¿va? Entonces es culísimo. De ahí por ahí tuve la oportunidad de grabar en Le Llamamos Comedia, el show desaparecido de Canal 9. Participé en ese show que ya era televisado, ma, y creo que eso fue como mi punto alto, ma, mi prime de comediante, ma, fue cuando gané el concurso de Nova Cinemas. Como te digo, que fue una vez que me pagaron bien, ma, me gané $1000 en ese concurso y me dieron entradas para el cine y otro poco de plata que en el restaurante. Fue mucho, ma, era un muy buen premio ganarse y fueron varias fechas, como que uno iba haciendo fechas, iba ganando fechas y al final llegamos a la final como los mejores comediantes, yo llegué a la final y gané la final. Ese y la llamamos comedia fue como ya, como donde yo dije, bueno, ma, ya hice esto, fue como, quería probarme a mí mismo que lo podía hacer, ya vi que lo pude hacer, pero primero que no me considero como tan bueno como para perseguir una carrera de comediante, y no porque no tenga el talento, pero no tengo las ganas, porque es una hora muy sacrificada. Hasta el día de hoy, dejando de fuera a Hernán Jiménez, no conozco ningún otro comediante aquí en Costa Rica que pueda vivir y vivir bien acomodado de la comedia. Entonces es una vara que yo pues, tengo hijos, me tengo cuentas que pagar. Entonces, y para llegar a ese nivel hay que perseguir la carrera. Yo veo amigos que son comediantes. El otro día estaba hablando con un man que tenían tres shows en un día, cuatro shows. Uno en San Pedro, uno en Zapote y uno en San Ramón, weón. ¿Cómo te vas y llegar tardísimo a la choza, muy sacrificado, es muy vergueado. Entonces, eso es lo que yo no quiero hacer. No Sí. porque no tenga el talento para hacerlo, pero no tengo las ganas ni la motivación económica para hacerlo, pero lo disfruto. Eh, en pandemia, que estuve mucho tiempo encerrado en mi casa, volví a escribir comedia. Tenía mucho tiempo de no hacerlo. Estuve como 10 años alejado del escenario. Y de hecho, hace como 2 años, que fue cuando abrieron El Muro, que es un show dedicado a, bueno, hacen muchas cosas, pero es muy dedicado porque los dos, bueno, los tres dueños son comediantes, man. Entonces hacen open mics los miércoles, creo, y hacen varios días, hacen shows de comedias, ahí se presenta mucho el PIC, Susurro, bueno, Alex, Alitos, que es uno de los dueños, todos son muy buenos, man. Los más hicieron este espacio y me dieron chance. Entonces hace como 1 o 2 años estuve yendo a los open mics del Muro, que eran los miércoles, a probar material. Todo el material que había escrito, como en la pandemia, empecé como a pulirlo y empecé a irlo a tirar y le fue súper bien. Porque todo lo que yo hacía hace 10 o 13 años, aunque no lo creas, estaba mucho más gordo, entonces era mucho comedia y chistes de gordos, ma. Ujú. Ahora, todo lo que hice ahora no era, había uno que otro chistecillo ahí, pero era otro tipo de comedia y me fue muy bien. De ahí hice un par de fechas en Mundo Loco y todo bien. Después me fui de viaje, me perdí, estuve trabajando en Estados Unidos como unos meses. Cuando regresé, como que llamé y ya no fui, otra vez como que me enfrié un toque. Eh, ya no estoy escribiendo tanto, pero siempre que se me ocurre alguna idea o alguna vara, lo que hablábamos ahora, yo ahora lo que hago es que, yo puedo ir manejando, pero si me ocurre algo, me orillo un toque y lo tengo en las notas del celular. Ok. Entonces, de repente me dicen como, ¿qué? ¿Quiere venir el domingo a abrir? O tiene 10 minutos, 15 minutos, agarro y tengo un montón de notas y ahí saco, pulo, escribo, le doy como formato, estructura de stand-up
y podría hacerlo en cualquier momento. Como te digo, es una vara que yo disfruto muchísimo haciendo, no me voy a dedicar a hacer eso, Ujú. pero si tengo chance de hacerlo cuando pueda, lo hago. Y como te decía, la comedia siempre ha estado muy presente en mi vida. Cuando fui caricaturista, siento que mezclé como las dos pasiones, que era la hora de hacer gracia, contar chistes, de ver el humor en cualquier cosa, mezclado con la parte gráfica de poder dibujar y representar una escena o una situación en un dibujo. Entonces también esos 8 años que estuve caricaturista en el Tico Times fueron muy ricos para desarrollar también habilidades de comedia junto con la parte gráfica, man. Estuvo muy cool. Entonces lo agarro más que todo como un domingo ir a mejenguear. Entonces dice, madre, ¿qué? Son momentos, pulo y Sí, vámonos. sí, si de repente alguien me llama, o sale, ma, tenemos un show, faltó un mae, o el sábado hay tal vara, ¿querés ir a tirar? Ma, hace días no lo hago, pero si me invitan, probablemente diga que sí. Ok, Y ahorita que, bueno, ayer estuve con estos compitas que son comediantes, estuvimos hablando, de repente, ay, como que ahí me empezó como una picazón ahí, como, ma, gusanito. qué ganas de ir a subirme otra vez, ma, al escenario, así sean 10 15 minutitos, ma. Esa vara de, primero hay como un rush de poder hablar en público, que es difícil. Ya de por sí es difícil hablar en público frente a gente extraña, con una luz en la cara, con un micrófono, todo el mundo viendo. Entonces ya de por sí esa parte es complicado. Y ahora tenés que hacer que se rían. Entonces, mae, ese momento en el que usted tira su primer punchline y si la gente no se ríe, mae, es mae, yo he visto gente morirse en el escenario, así que los maes, mae, suda, gente pasarla mal, horrible, así como llegar, subirse y tirar el primer punchline y usted ver cómo se estalla la casa y usted dice, "May, me eché a este público a la bolsa". A partir de ese momento, yo puedo decir lo que sea, mae, todo el mundo se va a cagar de risa. Así sea un chiste de papá malísimo, mae, Ujú. yo tengo al público en la bolsa. Entonces, eso es riquísimo, mae. Como que se siente, hay una fuerza muy grande que tengo así sean 10 personas o sean 200 o 500, tengo a todos estos más poniéndome atención y riéndose de lo que yo quiero cuando yo quiero, sé cómo voy a manejar el timing, esa parte es riquísima, chísima. De hecho, la última vez que hice stand-up me invitaron para un roast, el roast de Gringotico, que el mae, no me acuerdo si era el cumpleaños del mae o era el cumpleaños de comediante, como que eran los años de comediante o era cumpleaños de que él cumplía 40, no me acuerdo, Ujú. pero le hicieron un roast en el muro y el mae me invitó. Nunca había participado en un roast y lo disfruté montones, mae. Una experiencia muy chida, siento que no es cualquiera el que aguanta que le tiren tanta mierda y que uno tira, porque el roast es nada más joderse, ¿verdad? Pero es la forma de los comediantes como de rendirse tributo, al final de cuentas, di, mae, todo el mundo se abraza y qué bueno chiste que me hiciste, qué hijo de puta, mae, yo no esperaba que me tiraras tal vara, lo que sea, y comediantes muy talentosos y muy hijo de puta, mae. De hecho, para hacer roast fue vacilón porque mis hijos, que ya están más grandes y les encanta la comedia, han ido a verme a varios shows. Ajá. Entonces, y ese día a mí me tiraron chistes por el divorcio, por papá soltero, que con esta pinta, que clase tátara yo, que yo a mis hijos no los cobijaba, los enrolaba, yo ni fumo, weón. Pero, todo el mundo muerto de risa, y mis hijos ahí en el público muertos de risa, chistes de mi divorcio, que seguro me dejaron por tal vara, que es, entonces es, es, es complicado, no todo el mundo lo entiende, Ujú. pero es muy gracioso, yo lo disfruto un montón, weón. Ma, Néstor, ya para ir cerrando un poquito lo que viene siendo este episodio, mae. Ya, pa, Episodio pequeñito, hijo. Mae, algunos consejos o algún mensaje que le quiera dar a la gente en general sobre la vida, sobre cualquier área. Ok, ok. Bueno, es complicado como dar consejos. Obviamente, si a uno le pide un consejo en un área específica, yo trataría como de enfocarme en esa área. Desde mi punto de vista y de lo que ha sido mi vida hasta ahorita, en mis 43 años, que espero que esté empezando y que me falte mucho. O sea, tengo muchos proyectos y muchas cosas que quiero hacer. Eh, Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, mucho utilizar y es que la vida es como una película. Y en las películas hay actores principales y hay actores secundarios, man. Yo trato de incitar a la gente y a mis amigos y a la gente que quiero y a mis hijos y a la gente que está alrededor mío en que se conviertan en protagonista de su película. Y creo que parte de poder hacer eso es perseguir su sueño no matter what, o sea, como atreverse a hacer las cosas. Para mí creo que el peor fracaso, lo que te decía al principio, como que no me gusta perder,
Y yo creo que por eso soy tan mandado. Hay amigos y hay gente que me dice, más que usted, qué bárbaro, mae, como no le da miedo. Por supuesto que sí me da miedo. O sea, cada vez que me meten o se me atraviesa un proyecto nuevo, tengo dudas y tengo miedo. Pero el miedo más grande que a mí me da, lo que sea, es quedarme con las ganas, preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Y me ha pasado. De momento, ahorita no tengo como ningún ejemplo como puntual, pero yo sí sé que yo he dicho, uy, ma, tal vara podría funcionar si hacemos esto. Ah, lo dejo pasar, no lo hago, y después veo a alguien que lo está haciendo. Y yo dije, ma, puta, yo tuve esa idea, ma, yo podría haber hecho eso, y no lo hice. Entonces creo que el consejo mío sería ese, como, ma, no se queden con las ganas. Es mil veces mejor. Yo siento que uno nunca pierde, ma. Ujú. Usted o gana o aprende. Esas son las dos opciones que tiene. Entonces, yo sé que suena muy cliché, ma, y es muy estereotipo, pero mándense a hacer lo que sea que quieran hacer, ma. O sea, el proyecto que tengan, lo que sea que ustedes sienten que son buenos para eso, mándese, hágalo, persígalo, inténtelo, aunque no le salga, ma. Pero tal vez no le sale la primera, tal vez no le sale la segunda ni a la quinta, pero tal vez a la 20ª vez ya le va a salir, ma. Entonces, sean el protagonista de la película ustedes, créansela y persigan y háganlo. Quedarse con las ganas es el peor sentimiento, ma, que hay, ma, de no saber qué hubiera sido, qué hubiera pasado, despertarse en 20, 30 años y decir, puta madre, yo siempre quise hacer tal vara y nunca lo hice, ma. En cambio, es mejor decir, madre, vieras que lo intenté, yo quería ser futbolista y me jodí la rodilla y era malísimo, pero lo intenté, Exacto. supe que no era para mí. Yo creo que por ahí sería como el cierre, ma. Como dicen por ahí, quedarse con la anécdota, que con las ganas, ¿verdad? Sí, totalmente, lo bailado no se lo quita a nadie a uno, ma. Excelente, mae. Muchísimas gracias, mae, por haber venido No, acá. hombre, ma, gracias por la invitación, ma. Esperemos que digo, vayamos aunque sea a grabar ahí al estudio o al Cuando quieran, restaurante ahí y quedan invitadísimos a ir al estudio, a Chiraquila, a seguirnos en redes, a ver lo que estamos haciendo. Siempre estamos inventando, proponiendo. Todos los días son diferentes ahí. excelente, mae. Pura vida y quedamos en eso, mae. Buena nota, Buena quedamos en nota, eso. mae. Muchas gracias.